La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Raventana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y el día de hoy tenemos la gran oportunidad de presentar este excelente libro, muy bonito libro, Teoría General del Estado, escrito por el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, es de la editorial del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUEG. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí feliz de estar compartiendo esta reciente obra sobre teoría general del Estado. Y pues un gusto también saludarte, mi querido rector. Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que es un libro bien interesante, muy bonito. Y antes de empezar, quisiera leer tu síntesis curricular, mi querido amigo. El doctor Miguel Ángel Granados Atlaco es doctor en Derecho, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, catedrático por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director del doctorado en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Decir también, mi querido amigo, pues, que tienes 2 medallas Gavino Barreda ahí en la UNAM, y la verdad es que estamos en presencia de un gran catedrático de nuestra alma mater y de aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y doctor, pues muchas gracias, y nos toca entonces presentar esta obra maravillosa, Teoría General del Estado. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y efectivamente, esta es una obra que trata de generar una panorámica muy amplia acerca de lo que es el estudio científico de un fenómeno político llamado Estado. Y por eso se ha construido eso que se ha llamado la teoría general del Estado, lo cual nos permite a nosotros no solo entender cómo funciona la organización política moderna, sino también por qué el hombre ha transitado el ser humano hacia esa necesidad de una vida ordenada, de una vida organizada, por la cual finalmente le ha de permitir algo súper importante, que es llegar a acceder a sus fines, a sus pretensiones. Y esto pues no es menor para nosotros, ni por supuesto para aquel que pretenda conocer la ciencia jurídica, entrar al estudio del derecho. Es también importante que cuente con estos parámetros. Si tú me permites, puedo entrar al primer capítulo, que se refiere a ¿Sí? toda la parte relativa a las nociones básicas de la teoría general del Estado, que lo primero que nosotros pensamos es, pues, siempre que se debe determinar un marco conceptual. Y de entrada, pues lo primero que nosotros tardamos de precisar es esta idea de lo que es el Estado. Y el Estado debe entenderse invariablemente como una relación jurídico-política. Esto es importante porque es un punto donde se acrisolan tanto el derecho como la ciencia política, la política misma, y como consecuencia, ni unos ni otros pueden soslayar la importancia de entender claramente a esta institución política llamada Estado. Derecho y Estado siempre van de la mano, por supuesto, hay una asociación indisoluble entre ellos, y por eso es importante en este concepto entender eso, que por eso se le determina o se le entiende como una organización jurídico-política. Es de la sociedad, esta organización es la que se organiza, la colectividad, el ser humano decide vida colectiva. Cuando decide esto, también parte de sus decisiones es transitar hacia una forma ordenada de llevar a cabo esa vida colectiva. Y por tanto, crea instituciones, y entre ellas está el Estado. Pero no solamente eso, sino que es una institución que cuenta con un poder de dominación reconocido por la propia colectividad, y que a su vez ese ejercicio de poder de dominación se da en un ámbito espacial determinado. Entonces, así entendido el Estado, pues vaya, hay mucho que podemos explicar y trabajar. Es la razón por la que en este primer capítulo no solamente nos centramos también a explicar esto, sino decir de qué otras formas se ha visualizado el Estado por otros autores, de qué manera se debe entender al Estado como un objeto de conocimiento, repito, desde la óptica de una teoría llamada teoría general del Estado, ¿sí? Y por supuesto también esta diferencia fundamental entre formas de gobierno y formas de Estado, que con mucha ligereza y con mucha facilidad se llegan a confundir. Y entonces para nosotros resulta piramidal, y sobre todo como algo ineludible en el entendimiento cabal de lo que es el Estado, diferenciarle, ¿no?
formas de Estado, formas de gobierno. Aquí, bueno, pues aprovecho rápidamente para decir que es muy clara la diferencia. Cuando hablamos de formas de Estado es pensarles en un federalismo, en un centralismo, y en cambio las formas de gobierno pues son muy amplias, y hay muchas otras maneras que yo siempre he dicho, la manera en que hay que entenderlo, y lo expresamos en nuestra obra, eh, es en de qué manera se va a ejercer unos elementos fundamentales del Estado, que es precisamente el poder público, ¿sí? Y por eso también aquí nos detenemos a precisar cuáles tendrían que entenderse como los elementos básicos o mínimos del Estado. En esta lógica, entramos al análisis de lo que es el propio elemento humano, los seres humanos, las personas, una colectividad, una sociedad ávida de organizarse, ¿sí? Por otro lado está el ámbito espacial, que es precisamente ese espacio geográfico, ¿no? Ese ámbito específico, ¿no? Material, donde materialmente se lleva, ¿no?, a cabo la tarea estatal y donde se expresa la potestad estatal. El propio poder público que ya hemos mencionado, que realmente es de suma relevancia porque de ahí deriva precisamente el que exista una figura política, porque ésta, al ejercer un poder, y un poder que está legitimado y reconocido por la sociedad, esto va a permitir que se ponga un orden y que la colectividad opere y funcione y que sea posible la vida colectiva. De otra forma, sería prácticamente absurdo o algo superfluo tener una institución política como el Estado sin tener un poder, sin que tuviera o contara con un poder que le permitiera ser quien llevara la batuta o la voz cantante en la organización de la sociedad. Y algo muy importante, por supuesto, que es de donde derivaría este poder, que es la soberanía. La soberanía como un concepto esencial también para nosotros, para entender el Estado, que hoy, por supuesto, también hay que decirlo, pues es un concepto que ha caído en una serie de análisis, de reflexiones, de revisiones, a partir de dos fenómenos fundamentales. El primero de ellos es el fenómeno de la globalización, del altermundismo, de cómo se ha generado un cambio en las condiciones económicas del planeta que ha llevado a la ruptura de fronteras económicamente hablando, y que esto, por supuesto, que permea a la idea de una soberanía propia del Estado. Y por otro lado, algo muy novedoso, que es el tema precisamente de la propia pandemia, que a su vez también nos ha llevado a repensar esta parte de la soberanía, pero que sí, sin llegar al extremo, vaya, de dejarle de considerar como elemento fundamental del Estado a la soberanía. Y bueno, y por último, en cuanto a este primer capítulo, hacemos un análisis de una serie de disciplinas y ciencias que van asociadas al entendimiento de la teoría general del Estado. La economía, la historia, la política, la ciencia política, la filosofía política y por supuesto, pues no puede fallar el propio derecho, ¿no? Y ya para cerrar en esta primera parte, hacemos ese análisis, es decir, bueno, ¿cómo se vinculan Estado y derecho? ¿En qué momento se encuentran conectados? Y es perfectamente entendible que el propio derecho, como un fenómeno político y un fenómeno cultural, pues por supuesto que tenga también injerencia en, no solamente en la conformación del Estado, sino en su continuidad y en su funcionamiento en el día a día. Y de ahí la importancia también de diferenciar entre lo que es Estado y Derecho y el Estado de Derecho, que también juega un papel preponderante. Mi estimado rector, así va Así por es. lo pronto la obra. Oye, pues mira, el libro tiene 7 capítulos, muy bien planteados, muy bien equilibrados. El segundo es muy bonito porque hablas del pensamiento político antiguo. Platícanos un poco en relación a esto. Y gracias. Bueno, en ese sentido, efectivamente, hay que entender que primero el hablar del Estado nos lleva a remontarnos a las formas primitivas de organización que ha tenido el ser humano. Y de esto no escapan, por supuesto, las grandes culturas occidentales de la antigüedad, como la griega y la romana, donde pues también encontramos efectivamente este apetito. Aristóteles, este gran filósofo, él sostenía esta idea del son político, ¿no? Él decía, el ser humano es un animal político. Y él de alguna manera ahí trataba a través de esta frase de justificar el por qué precisamente había este apetito muy particular del ser humano para esta vida organizada en la ciudad, generar ciudades. Precisamente todos conocemos que la organización política de estos pueblos griegos era a través de la polis, ¿no? Y de ahí nace todos estos conceptos que estamos trabajando, lo político, la polis, la ciudad, porque la polis no era esta cosa más que eso, la ciudad.
El ser humano desde entonces se entiende y se asume y se descubre en una vida colectiva, pero que no es una vida que solamente se basa en un instinto gregario, sino que es una vida que a su vez también está pensada en función de qué, de que al poner en juego su racionalidad del ser humano, se percata de que le conviene también ir hacia una vida ordenada, con reglas, normas, instituciones, y que esto le va a facilitar acceder a todos sus apetitos teleológicos, o es decir, a sus fines, a lo que él persigue como ser humano, ¿no? Y bueno, estos grandes pensadores, por supuesto que se detuvieron también a trabajarlo. Eh, Digo, podemos pensar incluso desde los propios presocráticos, ¿no? Cuando se metían a estudiar el tema del Estado, el derecho, etcétera. Pero creo que encontramos en Platón y en Aristóteles dos obras fundamentales para entender el Estado antiguo. Tanto en Platón, en la República, o de lo justo, que es un texto maravilloso, ¿no? Dentro de su catálogo de diálogos que se le reconocen a Platón, con una clara influencia socrática, por supuesto, y el caso de Aristóteles, su libro de la política, ¿no? Que también es un texto increíble, que en todos ellos encontramos pues una serie de ideas trascendentales al grado tal de que de verdad puedo afirmar que pareciera que lo escribieron hace 15 minutos, ¿no? O sea, hay verdades, digamos, relativas a la vida humana, a la vida colectiva, ¿no? Que, repito, pues no se han quedado enterradas por el paso del tiempo, sino que siguen tan vigentes como hace 25 siglos que hablaban de estas cosas los autores que estamos comentando, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, hay una permeabilidad o una transculturización de lo griego hacia la Roma antigua, y pues esto se ve reflejado también en otros grandes pensadores, como el caso de Polibio, el caso de Cicerón, que también nos ofrecen una justificación, no solo la explicación, sino la propia justificación de lo que es la institución estatal en la antigüedad. Así es. En el capítulo 3 hablas del desarrollo de las ideas políticas en la Edad Media y el Renacimiento. Platícanos de este capítulo también muy interesante. Bueno, yo ahí de entrada hago una suerte de apología al tema del cristianismo. No me haya ganado mi formación católica de tantos secundaria, preparatoria, de escuelas religiosas, pero lo real es que creo que no se ha apreciado en su justa dimensión los productos del medievo. Hay quienes lo califican como una etapa oscurantista, donde pues sí, efectivamente, no podemos negar ni pretender tapar el sol con un dedo, en que tampoco hay un avance, un progreso como el que se pudiera haber esperado, pero tampoco podemos llegar al otro extremo, es decir, aquí nos avanzó y hubo 10 siglos en donde no pasó absolutamente cosa alguna y arrancamos ahora sí casi desde donde nos quedamos en el siglo V después de Cristo. No, me parece que tampoco podemos llegar a ese extremo, y tan es así que precisamente tenemos este catálogo de pensadores fabulosos dentro de la época medieval. Por supuesto que la voz cantante la lleva el cristianismo. Claro que estos pensadores lo hacen en ese marco de la doctrina cristiana, que de alguna manera también puede ser entendido como una suerte de limitación a sus ideas, a su pensamiento, pero les alcanza, a todos ellos les alcanza, e incluso yo diría que ya a los que vienen las postrimerías de la Edad Media, estos pensadores, pues también ya evidencian una desvinculación con lo que es pues la hegemonía del cristianismo, y muy particularmente contra la figura del Papa, como puede ser con Guillermo de Ockham, con Marsilio de Padua, que son de los autores que aquí manejamos. Pero antes de ellos, pues los dos fabulosos y grandes pensadores, ¿no? El Platón del cristianismo, que es Agustín de Hipona, ¿no? Y el Aristóteles, también de esta doctrina cristiana, que es Tomás de Aquino. Entonces, en este texto tratamos de expresar una serie de ideas que tienen que ver con esta percepción que se tiene acerca del Estado, de lo que es la vida política, tanto en la época medieval como ya en los inicios o en los albores de lo que vendría siendo la época del Renacimiento, que aquí habrá que decirlo también. Por supuesto que sabemos y estamos conscientes de que no existe una visión uniforme acerca de las etapas históricas, y que pues, aquí nos tomamos la licencia de pensar al Renacimiento como una etapa independiente, ¿no? Como previa a o dentro del marco de lo que se conoció también como la modernidad. Pero el catálogo de autores me parece que está muy cuidado, con la intención, repito, de mostrar cómo se va transformando ese pensamiento político. Un Agustín de Hipona que, por supuesto,
su eje de análisis, su eje de entendimiento de lo político, pues, en torno a la figura teológica, en torno a Dios, una visión divina plena. Tan es así que nos habla de dos ciudades, ¿no? La ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, que es en ese escenario, la ciudad de los hombres, donde se da precisamente el surgimiento de instituciones políticas como el Estado, o el contraste con Tomás de Aquino, ¿verdad? Que él pondera mucho la idea de la ley y nos habla de diferentes clases de leyes que lógicamente descansa también otra vez en la figura política del Estado la gran tarea, no solamente de cuidar cómo construye la ley, sino también de tener que aplicarla y tener que hacerla valer en favor de a quienes pues está gobernando finalmente, ¿no? Y por último, entonces, me parece que en este capítulo habría que hacer un especial énfasis en la parte relativa al pensamiento político durante el absolutismo, que va acuñándose en este contexto del Renacimiento y que pues precisamente es lo que presenta los prolegómenos ya de ese pensamiento político democrático que adviene con el siglo de las luces en el siglo XVIII, con este movimiento ilustrado europeo fabuloso que tratamos también de explicar en el subsecuente capítulo. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera enfatizar en un hombre que me parece fabuloso y del cual también hacemos una suerte de apología en este texto, que es el caso de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es considerado hoy por hoy el padre de la ciencia política moderna, y es un hombre que, a pesar de esos calificativos que se hacen hacia su persona respecto de calificarlo, entenderle como un defensor a ultranza del absolutismo, definitivamente me opongo rotundamente a esta percepción. Me parece que es un hombre de su tiempo, que pues prácticamente en palabras muy coloquiales, yo diría, su pensamiento fue, pues esto es lo que tenemos, veamos que funcione, ¿no? O que sea lo menos gravoso posible, si esto es lo que tenemos como una forma política de entendernos hoy por hoy. Y bueno, pues lógicamente otro gran autor que mencionamos en este contexto más adelante es a Thomas Hobbes, quien pues con su libro El Leviatán nos ofrece también una explicación y sobre todo se va acercando a lo que vamos a ver más adelante, que es precisamente todo este movimiento de autores que se les conoció como los contractualistas. Están ya pensando en la manera en que el ser humano de forma tácita, ¿no? Se considera con esa necesidad de pactar una vida social organizada. Así es, amigo. Y ya entramos al capítulo 4, también muy interesante, ya con la ilustración, y que es el pensamiento político democrático, ¿no? Que ya lo estabas dando el antecedente. Y sí, la verdad es que este capítulo a mí en lo personal me satisfizo mucho en el análisis que estamos haciendo de los autores. Porque es cuando uno siente que hay un sesgo interesante en la percepción política, repito, limitada al mundo occidental, por supuesto, pero el escenario es Europa, la Europa del siglo XVII, siglo XVIII, y una Europa cansada, desgastada por un modelo político que pues era evidente los excesos en que había incurrido, en complicidad con la Iglesia, por supuesto. Basta ver precisamente, y esto me lleva a la hermosa portada que tenemos de nuestro libro, ver precisamente las conductas de algunos gobernantes, como es el caso de Napoleón, en esta figura que nos enseña nuestro señor rector. Ahí se ve a Napoleón como él unge como reina a su esposa Josefina, ¿no? Ante la mirada de toda la clase, toda la clase eclesiástica de la época, con esa, digamos, esa soberbia con la que se conducía ese gobernante absolutista, ¿no? Y bueno, esto me parece que es un signo de la época. Por supuesto, grandes pensadores que ya venían desde antes cuestionando esto, no es algo tan nuevo realmente, pero ya digamos en una forma muy sistematizada, en una forma digamos ya también coyuntural en el siglo de las luces, ¿no? El llamado siglo de la luz, que es el siglo XVIII, que se caracteriza por el movimiento enciclopedista, el movimiento ilustrado, eh, ilustración, su propio nombre es una cuestión metafórica, porque se refiere al hecho de dar luces, ¿no? De dar luces, de ilustrar, de ofrecer un mejor y un mayor, ¿no? Campo del pensamiento. Y pues aquí, desde John Locke, que es uno de los grandes contractualistas, aunque en el contexto inglés, pero después vienen en el ámbito de lo que es el pensamiento francés, aun y cuando, por ejemplo, el caso de Rousseau, que no es propiamente francés, sino nace en Ginebra, pero bueno, su desarrollo
ideológico es siempre en este contexto. Montesquieu, Rousseau, los dos, fíjate algo, una nota interesante que pues tal vez no se enfatiza tanto cuando se hacen estos análisis, pero es casi como un dato curioso, ¿no? Ninguno de los dos llega vivo a la Revolución Francesa, mueren antes de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, no ven cómo se cristalizan todo este pensamiento que ellos fueron acuñando a lo largo de este movimiento ilustrado, durante el desarrollo de este movimiento ilustrado, pero ahí están sus ideas y tan es así que yo quisiera decirle a quienes nos escuchan que incluso me puedo atrever a afirmar que hay cosas dichas por Montesquieu y por Rousseau que han permeado de tal manera que allí están, si no de manera literal, sí inferidas perfectamente en elementos fundamentales de nuestra constitución política, cuando se refieren a la forma de gobierno, cuando se refieren a la forma de Estado, cuando se refieren sobre todo a las divisiones, a las funciones del poder público, o a lo que llama la Constitución división, poderes, los poderes de la Unión, y el tema de la soberanía, por supuesto, ¿no? Entonces, esto para que ponderemos la trascendencia de estas ideas que, pues, han permeado, ¿no? Sin más, estamos hablando del siglo XVIII, hoy siglo XXI, ahí están plasmadas en documentos fundamentales, como es el caso de la Constitución, y por eso este capítulo se denomina de esa manera, el pensamiento político democrático, ¿no? Porque hay un giro muy importante en donde deja de verse al rey, ¿no? Como el, digamos, el eje de toda la vida política y se voltea, ¿no? Hacia la sociedad misma y esta sociedad pues, se entiende también con esta necesidad de una transformación política profunda y aquí empieza precisamente ya el tránsito hacia estas transformaciones políticas que incluso vivimos en las colonias, ¿no? Se empiezan a vivir en las colonias de ultramar y que después se traduce también en los movimientos libertarios de América y que culmina con un siglo también, el siglo XIX, pues plagado de movimientos tanto muchos de ellos violentos como otros más pacíficos, pero que logran la ruptura para transitar primero hacia una independencia y a una condición soberana como países, como el caso mexicano, aunque más temprano que tarde, que como en otros casos del propio continente en 1821, pero que, repito, forman parte de lo que será la ideología que se generó, que se sembró y que va produciendo sus grandes frutos, particularmente ya para el siglo XIX. En este capítulo tratas muy bien el tema de Kant, me gustó. El tema de la Revolución Francesa, que como bien dices, ¿no? Ya la soberanía en la declaración esta francesa de los derechos del hombre y del ciudadano, pues pasan a favor ya de la nación, no del monarca, ¿no? Entonces, Sí. muy interesante la manera en cómo lo abordas. Y en el capítulo 5 hablas de la teoría política de los siglos, aquí dice 19 y 20, y la contemporánea. Hablas del liberalismo, hablas del socialismo, del nacionalismo, del Estado liberal de derecho y del Estado social de derecho. Y bueno, antes de entrar a eso, sí me encantaría hacer una breve referencia a Kant, porque alguien podría pensar y decir, a ver, ¿qué hace Kant en un libro de teoría general del Estado, no? Porque lo tenemos más en otra percepción filosófica, pues más como un hombre que exploró muy a fondo la metafísica, la estética, la ética. De hecho, pues, su filosofía es calificada como una filosofía moral, la de Kant. Pero es que hay una obra maravillosa de él, que es la que analizamos en el texto, que se llama La paz perpetua, que para mí es su tratado político, ¿sí? Filosófico político de Kant, donde él también evoca algo muy importante. Él admite la gran trascendencia que tiene para el entendimiento de la organización política y de la vida social el derecho. Incluso expresamente lo dice en su tratado, en este tratado de la paz perpetua, que no puede aspirarse a una paz si no hay reglas, si no existe el derecho ahí, y que por supuesto después viene la conservación, la preservación de esa paz. Pero bueno, digo, no podía dejar de mencionarlo porque, repito, así parecería para algunos que pudiera un poquito estar fuera de lugar. Para nada, para nada. Esta obra de la paz perpetua es una obra maravillosa que yo siempre he dicho que todos los aguas deberemos conocer.
Y bueno, retomando ya esta pauta que me daba mi señor rector, pues efectivamente esta parte de la teoría política de los siglos XIX, XX, la etapa contemporánea, el momento histórico que vivimos, aquí lo que hacemos es tratar de analizar efectivamente ahora el Estado, pero no, digamos, las maneras en que se manifiesta el tema del Estado, ¿no? O sea, cómo se han dado giros muy importantes acerca de cómo entender la vida política y cómo debe entenderse el funcionamiento del Estado. Y efectivamente, si analizamos cada uno de estos temas, vamos a encontrar que atrás hay un tema asociado a los aspectos económicos y a la vida económica del Estado, ya del Estado contemporáneo. Y que esto lógicamente ha ido permeando a la manera en que también se visualiza el ejercicio del poder y la forma de gobernar, ¿no? Y ese es el contraste que podemos encontrar en estas formas de Estado, un liberalismo en el que, por supuesto, transitamos desde lo que fue la Revolución Francesa al entendimiento de los derechos. Recordemos aquella fabulosa carta, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano, donde la proclama de libertad, esa es la esencia. De hecho, dentro de lo que es la propia Revolución Francesa, ¿no? Cuando se habla de la libertad, igualdad, fraternidad, pues ahí está implícito también esta la percepción, ¿no? Y hay un contraste fundamental con la visión socialista. Aquí analizamos pues, a uno de los grandes autores del socialismo, que es el caso de Karl Marx, que también tiene obras muy importantes para entenderlo. Muchas veces se piensa que Marx es el capital y hasta ahí, ¿no? Y tiene muchas obras fabulosas. Hay un texto que se llama La ideología alemana, por ejemplo, que me parece de consulta obligada para quienes estudiamos estos temas. Y lo que hace Marx es revisar el momento político económico para decir esto ya no está funcionando, vayamos hacia un nuevo modelo. Y bueno, me parece que hay ideas muy interesantes en el socialismo que habría que tener más pausa, ¿no? Para reflexionarlas y no descalificarlo. Yo entiendo que hay gente que escucha a Marx y pues tiene inmediatamente un efecto emético en su persona, un efecto ahí contradictorio de rechazo. Pero no, lo real es que hay ideas marxistas muy interesantes y lo primero que hay que entender es que la visión marxista nace como una doctrina económica y permea otros planos como es el plano de lo político, ¿no? Pero nosotros lo que tratamos de hacer es precisamente un mosaico de estas ideas que ya fueron ocupando el escenario en el siglo XIX, el siglo XX, hoy que se habla del Estado liberal, por ejemplo, y del Estado social de derecho, que hemos encontrado que efectivamente hay una percepción en la que se trata de compaginar elementos de las demás, es decir, ya no ser tan, digamos, radical con una visión liberalista, una visión socialista, una visión nacionalista, sino de buscar la manera en que efectivamente se vayan conjugando estas percepciones para en una forma, pues yo diría, ecléctica, poder ir sumando lo positivo de cada una de estas doctrinas, doctrinas político-económicas. Así es, amigo. En el capítulo 6 hablas del Estado moderno y dices, características del Estado moderno, tipologías actuales, neoliberalismo, Estado democrático, Estado de bienestar, el pensamiento político contemporáneo, Norberto Bobbio, Bruce Ackerman, Leonardo Morlino y Michel Wells. Welser. Michael Wilson. Así es. Sí. Capítulo 6. No, bueno, quiero decirte, quiero confesar que dentro de todo lo que fue la revisión de los materiales y la conformación de este libro, este fue el capítulo más difícil. Primero, porque, bueno, cuando hablamos del Estado moderno, también tenemos que detenernos a decir, cuidado, porque cuando nosotros nos aludimos de esa forma, no estamos pensando en las etapas históricas, sino que estamos pensando en una condición de modernidad y ya después, por supuesto, la idea de la posmodernidad. Pero esa es la parte, digamos, menos compleja. La compleja fue la selección de autores, porque de verdad el pensamiento filosófico, político y pensamiento acerca del Estado realmente ha tenido un auge muy interesante en el ámbito doctrinal, en el ámbito pues, de las ideas que se van construyendo a partir pues, de esta necesidad, ¿no? De explicarnos, bueno, qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos con estas organizaciones políticas. Hoy por hoy, por ejemplo, se ve una crisis terrible de la democracia en muchos aspectos. Hay autores que van en la lógica de que se repiense el tema de la democracia,
Por ahí hay un libro que se llama La borrachera democrática, por ejemplo, que habla de cómo en realidad pareciera que quisimos ver en la democracia una piedra filosofal, quisimos ver ahí la panacea para la solución de todas las condiciones políticas. Y lo cierto es que, pues al parecer, ¿no? Al parecer no, fueron muy superiores a lo que se ha logrado, ¿no? Pero independientemente de eso, precisamente cuando nosotros analizamos a los diferentes autores más frescos, pues tratamos de hacer una selección de diferentes latitudes, ¿no? Entonces, si tú te fijas, pues son de diferentes nacionalidades los autores. No descuidamos la escuela italiana, que para mí me parece muy importante, el pensamiento italiano moderno, contemporáneo. Y pues tu servidor con esta inclinación sobre la ciencia política, considero que estos cuatro pueden ser emblemáticos o representativos de lo que queremos nosotros explicar acerca de una visión fresca, reciente, contemporánea del Estado. Así es. Y por último, el capítulo 7, hablas del Estado desde la filosofía política, el problema filosófico del Estado, los fines y valores del Estado y la justificación del Estado. Y bueno, quiero decirte, ese, el capítulo al revés, ese fue el que más me gustó trabajar, más me gustó incluir los textos que estamos ahí comentando. ¿Por qué? Porque fue la oportunidad de cruzar, de hacer un cruzamiento entre la teoría general del Estado y la filosofía política misma. Finalmente, cuando vemos los temas de esta unidad, de este capítulo, todos ellos son problemas para la filosofía política, pero asociados al Estado, es decir, no se puede desvincular de la idea del Estado a la filosofía política, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de los grandes temas que aquí no está mencionado, pero que está ahí entre líneas en el texto, el, la mejor forma de gobierno, ¿no? Uno de los grandes interrogantes de la filosofía de la política o filosofía política es, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Sí? Y esta es una cosa que ha sido preocupación, lo vamos a ver, se ve en el texto, por supuesto, cuando Platón dice la república, ¿no? La república. Pero después viene Aristóteles y dice, no, 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 o sea, la monarquía. Y entonces, ahí se va discutiendo este tema, se va discutiendo este tema. ¿Por qué? Porque precisamente sigue siendo una de las grandes interrogantes de la filosofía política, ¿no? O sea, no hemos resuelto, pero tiene que ver con el Estado, es decir, no hay manera de deshacernos de la filosofía política para entender el fenómeno llamado Estado. Y que, por supuesto, repito, son respuestas que a lo mejor no nos da la propia teoría general del Estado o esta ciencia del Estado que estamos tratando de plantear, sino que estamos encontrando que hay que buscar fuera de la teoría general del Estado, pero sin dejar de reconocer esa asociación que hay, ¿no? Las respuestas a estos grandes problemas, ¿no? El Estado como un problema filosófico, es decir, ahí también la gran pregunta es, bueno, ¿cómo surge el compromiso? El compromiso de los que se asumen como gobernados por un Estado. ¿Por qué yo no tranquilamente, pues no quiero y se acabó? ¿Cuál es la razón por la que yo asumo que debo someterme a la potestad estatal? ¿O qué pasaría si eventualmente yo dijera no quiero? Entonces, hay un problema de fondo que tiene que ver con la cuestión subjetiva. Cada individuo, ¿cómo se asume con este compromiso frente al Estado, ¿no? Y bueno, por supuesto que también otro tema fundamental es los fines y valores del Estado. O sea, un Estado que no tenga condiciones teleológicas, que no tenga fines determinados, y por supuesto un Estado en el que también no se convierta en el escenario digamos, de los apetitos éticos, de las virtudes de la sociedad, pues entonces, ¿qué clase de Estado podría ser si no toma en cuenta estas cosas? Y por eso es muy importante que cuando hablamos del Estado, tengamos claridad acerca de cuán vinculadas están o no tanto estas visiones teleológicas como axiológicas, fines y valores de los miembros de una sociedad con el Estado mismo. Y entonces ahí es donde podemos ver las razones de ciertas crisis, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un gobernante insiste en alguna cuestión que es claramente impopular, esto quiere decir, podemos analizar desde la filosofía política y decir, cuidado, porque quiere decir que aquí hay una crisis, hay un choque, hay una colisión entre los fines sociales, propiamente sociales, y el fin político del que gobierna, ¿sí? O está perdiendo de vista
los elementos éticos que maneja toda sociedad y está desentendiéndose de ellos como gobernante, y esto deriva pues muchas veces en cuestiones caóticas también en el plano político, en crisis políticas, ¿no? Y por último, este tema de justificar el Estado. ¿Por qué el Estado? ¿El Estado para qué? ¿Por qué Estado? Entonces, pues me parece que ahí están planteados a grandes rasgos y como grandes líneas estos problemas que nos ayuda la filosofía política a resolver, mi querido rector. Pues de verdad es una obra maravillosa, es un libro muy bueno. Yo cuando tuve la oportunidad de revisarlo, la verdad me pareció un excelente libro. Es un libro muy bonito que es de pastadura, escrita brillantemente por el doctor Miguel Ángel Granados Otlaco. Y doctor, pues no nos queda más que, bueno, agradecer, ¿verdad?, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la invitación que se nos hizo para que pudiéramos presentar esta obra tuya que es verdaderamente maravillosa. Invitarle a los alumnos y a todos los que nos hacen el favor de ver, de adquirirla. Es un excelente libro, está disponible en las librerías Porrúa, en las librerías El Sótano, en Mercado Libre y también en la librería virtual de aquí del CUEG en www.librosyrevistascuej.com, www.librosyrevistascuej.com, donde también pueden descargar la revista de la escuela y este libro maravilloso lo mandamos a todas partes del país. Entonces, doctor, pues para terminar, ¿deseas ahí comentar algo? No, bueno, primero que nada agradecer, ¿no?, infinitamente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo esta oportunidad de que nuestra obra se conozca, se difunda, y pues también un agradecimiento infinito al CUEG, a mi rector, por esta confianza de seguir produciendo libros, lo cual amenazamos con seguir haciéndolo, y pues bueno, que esto se tome como una humilde aportación a la doctrina relativa al estudio del Estado y que ojalá se convierta, ¿verdad?, en un referente. Eso esperamos para los estudiantes particularmente. Muchas gracias. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.